Bien. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Doctores en Línea, capítulo 9 de la 8ª temporada. Mi nombre es Galicia Montesino Latorre, soy una feliz cirujana infantil de la Universidad de la Frontera. Doctores en Línea es un programa creado en alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enrique de Temuco y Ufrovisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera. El objetivo es difundir temas de prevención y cuidados de la salud para conversar y entregar información a la comunidad en diferentes temas relacionados, como ya dije, a la prevención y a los cuidados de la salud. Se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas, en señal abierta, desde Concepción a Coyhaique, en el canal 48 de Telsur y online en todas las plataformas digitales de Ufromedios. Hoy hemos invitado a alguien muy especial, la doctora Carolina del Castillo Celis, neuróloga del Hospital Hernán Enrique Aravena y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. La doctora del Castillo nos conversará del accidente cerebrovascular, un tema muy actual y relevante en la salud de la comunidad, en Chile y también en el resto del mundo. Adelante, doctora Carolina del Castillo Celis. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es para mí un placer estar aquí y poder compartir un poco de información sobre una patología tan prevalente y relevante para toda la comunidad como es el ataque cerebrovascular. Y que la verdad, yo creo que como neurólogos, el Servicio de Neurología del Hospital Hernán Enrique siempre hacemos un esfuerzo por posicionar esta patología y hacerla presente para poder actuar acorde a lo que esta enfermedad requiere, ¿no? Bien, yo soy testigo de los esfuerzos de los neurólogos en el tiempo por lograr lo que usted ha explicado. Mi primera pregunta es, ¿qué es un ataque cerebrovascular? Es lo que el público quiere saber. Sí, de todas maneras. Bueno, un ataque cerebrovascular es primero que nada una emergencia médica, una emergencia neurológica, y que, como venía diciendo ya, ¿cierto? Nosotros queremos posicionarla y que la comunidad sepa que es realmente una emergencia, ¿ya? Nos ha costado un poco en el tiempo lograr que se posicione así, que se entienda así y que en forma masiva, frente a los síntomas que vamos a conversar más adelante, las personas consulten precozmente, ¿ya? Nos comparamos un poco con el infarto o el miocardio, ¿cierto? Que en general está mucho más interiorizado que frente a un dolor al pecho, se tiene que acudir a la urgencia. No así tanto en el ataque cerebrovascular. El ataque cerebrovascular puede ocurrir, son dos tipos de ataque cerebrovascular. El más frecuente es el ataque donde se obstruye una arteria, se detiene el flujo sanguíneo de un territorio del cerebro, de un pedazo de cerebro, ¿cierto? Y que esto da una clínica, que es un síntoma, como lo que está apareciendo ahí en pantalla, ¿cierto? Un síntoma de inicio brusco de la falta de alguna función neurológica que antes se podía hacer, ¿ya? También existe otra forma de ataque cerebrovascular, que son los hemorrágicos, y que es por un sangrado en el parénquima, ¿ya? La gran mayoría de estos ACV van a ser isquémicos, que es por la interrupción del flujo que va a producir muerte de neuronas rápidamente, y por eso es la necesidad de actuar precozmente. Bien, bien. Voy a tratar de proyectar a la comunidad su respuesta. El ataque cerebrovascular puede dañar una cañería, una manguerita, una arteria importante en el cerebro, y ese es un tipo de presentación, pero puede ser aún más peligroso desde mi punto de vista si el sangrado se produce en el interior del tejido cerebral, lo que técnicamente nosotros llamamos parénquima. Estos tipos de ataque cerebrovascular se van a presentar de la misma forma, doctora, o tienen una presentación distinta para un tipo o para el otro tipo. No, ambos tipos de ataque cerebrovascular se presentan de manera similar.
los síntomas son similares y en realidad la única forma de distinguir entre uno y otro es con una evaluación médica y con alguna neuroimagen que nosotros llamamos, que habitualmente es un escáner de cerebro. Pero clínicamente no hay diferencia. Vamos a conversar también de los síntomas. Bien, bien. ¿Por qué es tan importante tener información sobre esta enfermedad, ataque cerebrovascular? Desde mi punto de vista, el cerebro es el órgano más noble del hombre, lo que lo distingue de los animales, aunque todos somos de la especie animal. Pero el humano se distingue por su cerebro. ¿Por qué es importante entonces hablar y conocer sobre el ataque cerebrovascular? Bueno, también como ya decía, pero yo pienso que nunca uno deja de, es importante repetirlo, es porque es una emergencia y requiere que actuemos rápido, tanto la persona afectada, ¿cierto? Las personas de la comunidad, quien pudiese presenciar un síntoma o una sospecha de un ataque cerebrovascular, como todo el personal de salud. Debe conocerlo, debe saber que es una emergencia y se debe actuar rápido, ya que además existen terapias en particular para la isquemia, o sea, para el infarto, cuando se tapa esta cañería, hay terapias que llamamos de reperfusión, que es para lograr o intentar abrir estas cañerías y que vuelva a haber flujo hacia este cerebro que está sufriendo, ¿ya? Y eso, para ese procedimiento tenemos tiempos determinados, ¿ya? No se puede hacer, en general, el tiempo que uno, en realidad la forma de actuar y pensar es mientras antes mejor, ¿ya? Pero para que se conozcan un poco los tiempos que se han estudiado estos procedimientos, son de 4 horas y media un procedimiento, y hay otros que pueden ser hasta 9, 24 horas en casos que se estudien detalladamente y que se determina así por los especialistas, ¿ya? Pero en general el concepto debe ser, ante un síntoma, consultar precozmente, porque mientras antes actuemos, y no solo por la terapia esta de reperfusión, sino que existen otro tipo de manejos en los que podemos intentar recuperar o prevenir que esto sea peor de lo que con lo que ya ha comenzado. Bien, ya. Entonces, con esta información, ¿qué debo hacer yo si sospecho que mi acompañante, mi marido, mi pareja, mi padre, mi madre, estaría teniendo un ataque cerebrovascular? ¿Qué recomienda usted? La recomendación siempre es asistir al centro de atención de urgencia más cercano, ¿ya? Entendiendo, aquí hay distintas variables, ¿cierto? Si uno pudiese elegir, siempre hay que saber que en general los centros donde pueden dar mejor atención a un ataque cerebrovascular son los centros donde cuentan con acceso a imágenes como la tomografía, y en general esos son los hospitales, ¿ya? Con sospecha de un ataque cerebrovascular. Ahí deja de primar esto de acudir primero a los centros de menor complejidad, si es que uno puede, es cierto, tiene acceso a alguna movilización, por así decirlo. Si no, llamar al SAMU, ¿cierto? Al teléfono del SAMU para ser trasladados por la ambulancia, y ahí lo van a trasladar al centro donde le puedan dar la mejor atención, ¿ya? Pero Entonces, siempre consultar, no claro, esperar. ya. Entonces, en la Araucanía, entendiendo lo que usted dice, el lugar a donde yo tengo que concurrir es la urgencia adulto del hospital en Enrique Aravena. No hay otra alternativa. El único hospital que tiene neurólogo de turno 24 horas, y no solo hospital, sino que es el único centro de salud que tiene neurólogo 24 horas, es el hospital en Enrique. ¿Ya? Ya, Existen otros hospitales donde hay atención, donde hay escáner, como son los hospitales que nosotros llamamos nodos, donde hay escáner y hay neurólogos en horario diurno, ¿ya? Que también pueden prestar atención en algunos casos particulares para esta patología, ¿ya? Pero donde hay 24/7 es en Ana Enríquez, pero también la red, el SAMU, conoce la forma de trasladar a los pacientes y también es parte de nuestras funciones estar comunicando dentro de las urgencias cómo se debe actuar, digamos, ¿ya? ya. Entonces queda en el público queda una cierta confianza de que su pariente va a ser atendido en buena forma si procede como usted dice. Ahora, Claro, si yo siento que se me duerme el brazo izquierdo, pero me froto, me pongo hielito, me pongo calor y al rato después se me va la molestia, ¿me puedo quedar tranquilo en la casa o debo acudir a un centro asistencial? claro. Los síntomas
los síntomas de un ataque cerebrovascular pueden ser la pérdida de fuerza, sensibilidad, de dificultad para hablar, el habla traposa o que nosotros llamamos disártrica, que cuesta entender, dificultad para entender o emitir lenguaje. ¿Ya? Hay otros síntomas que son menos habituales, pero que también pueden ser manifestaciones de ataque cerebrovascular y que en general es la pérdida de cualquier función neurológica que ocurra en forma brusca. ¿Ya? Los síntomas del ataque cerebrovascular ocurren de forma brusca porque de un momento a otro el vaso se tapa, ¿ya? O de un momento a otro ocurre un sangrado, ¿ya? Y eso ocurre de un segundo a otro. Bruscamente tengo un déficit que es, nosotros llamamos focal, o sea, de una parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Ante estos síntomas sí se debe acudir, incluso cuando el síntoma pueda ir disminuyendo o regresando, porque de todas maneras hay que evaluar qué fue lo que sucedió, por qué tuvo este síntoma y buscar prevenir que ocurra un evento mayor, ¿ya? Entonces, el hecho de que el síntoma haya sido más intenso y vaya desapareciendo, ¿ya? O pensar que porque voy a dormir un rato se me va a quitar, que también nos ocurre en muchas ocasiones, solo retrasa el poder instalar la terapia más adecuada y tratar de disminuir el riesgo de complicaciones e incluso mortalidad que se puede asociar a esta patología, ¿ya? Esto es una de las principales causas de mortalidad también en nuestro país y en todo el mundo. Sí, hay un grupo etario que esté preferentemente dañado por estos ataques cerebrovascular. La comunidad piensa que es propia de las edades mayores, de la tercera o cuarta edad, pero personalmente veo que no es así. Claro, o sea, en general, la edad para toda la patología cerebro y cardiovascular es un factor de riesgo, pero nosotros también vemos ataques cerebrovasculares en personas jóvenes y cada vez más, la verdad, ¿ya? Joven, estoy hablando de menores de 50 años, ¿ya? Así que en cualquier persona que tenga un síntoma de los que ya les nombraba, debe acudir a una urgencia, independiente de que no sea una persona mayor. Y antes de llevarlo a la urgencia, yo puedo dar algún tratamiento a mi pareja, a mi esposo, a mi familiar. La verdad es que si mi sospecha es que tengo que es un ataque cerebrovascular, no, lo que hemos visto que a veces se les da a las personas afectadas aspirina o fármacos para la presión, pensando que con eso pudiesen disminuir los síntomas, ¿ya? Pero la verdad es que mientras uno no sepa bien qué es lo que tiene la persona, el darle medicamentos puede ser incluso deleterio. ¿En qué sentido? Si este ataque cerebrovascular es una hemorragia y yo le doy aspirina, puede ser peor. Si la persona está teniendo un ataque cerebrovascular isquémico, ¿ya? Y yo le doy un fármaco para bajar la presión, también puedo hacer que, claro, que el flujo que ya está llegando a penita, ¿cierto? La sangre al cerebro, baje aún más su presión y haga que el infarto que era de un tamaño, finalmente se concrete de un tamaño más grande. Por otro lado, el dar agua en una persona que no sabemos si puede tragar, también puede ser una complicación o una neumonía, el agua la puede aspirar, ¿ya? Entonces, por eso, ante la sospecha, la idea es no demorar la consulta y acudir a una urgencia y no tratar de tomar medidas. La Bien. única, el único pero podría ser, ¿ya? Si la persona es conocida diabética que usa fármacos para bajar las glicemias, ¿ya? Y que yo haya constatado que tiene una glicemia baja, ¿ya? Pero eso podría ser la única excepción y ahí le dan dulce, azúcar, ¿cierto? Claro. Y eso, pero igual siempre es mejor de todas maneras acudir porque es un síntoma que tiene que ser evaluado por personal de salud. Bien, yo decidí acudir al servicio de urgencia del Hospital Enano Enrique Aravena. ¿Me van a atender con prioridad en cuanto yo llego o voy a tener que esperar mucho? No, el ataque cerebrovascular, por ser una emergencia médica con riesgo funcional y de mortalidad, debe ser atendido en forma prioritaria, ¿ya? Ya, Es una emergencia. No es que tenga que estar esperando ahí por horas en la urgencia, debiera pasar rápidamente para evaluar, tomar todas las medidas que se puedan tomar para ya. actuar. El personal está calificado, hay un sistema de selección de pacientes que se llama triage. Entonces ahí se le da atención preferente a estos pacientes. Así Hay funciona, ¿no?
Claro, sí, pero de todas maneras son capacitaciones que deben ser permanentes, ¿ya? Ya, Porque como usted también sabe, doctora, de repente hay cambio personal y esto hay que claro, estarlo recordando, ¿ya? claro. Pero claro que es una preocupación desde la neurología que el personal esté al tanto y las alertas salten también, no solo desde la comunidad, evidentemente, sino que también Sí, desde nuestra propia gente. yo ya estoy en el box de urgencia y me está viendo el neurólogo de turno. He sido muy afortunada porque todo se ha realizado en forma muy rápida. ¿Qué exámenes va a solicitar este profesional para comprobar la sospecha de ataque cerebrovascular? Después de una evaluación clínica, ¿cierto? De tomar los signos vitales, el hemoglucotest, que como le decía también es un examen relevante frente a una sospecha de ataque cerebrovascular, porque es puede dar la hipoglicemia, la baja del azúcar, puede dar un síntoma similar a un ataque cerebrovascular, entonces es algo que debemos descartar rápidamente y además la misma baja de azúcar produce daño, ¿ya? Luego de eso, si la sospecha se mantiene, lo que va a solicitar es un escáner sin contraste y también cuando es un infarto, ¿cierto? Cuando hay una arteria tapada, una angiotomografía, un angioescáner para ver cómo están los vasos, porque eso también es relevante para tomar decisiones de cómo actuar y uno puede estimar más o menos cuál es el territorio que está comprometido. Bien, bien. Estos son exámenes de alta complejidad que requieren, eh, ¿cómo se llama? Máquinas adecuadas, ojalá de última generación, y personal que las sepa manejar debidamente. ¿Qué tratamiento de urgencia una vez comprobado que yo tengo una arteria tapada, obstruida? ¿Cuál sería el En, tratamiento de urgencia que necesito? Como decía inicialmente, en los momentos cuando se consulta precozmente, ¿cierto? Antes de las 4 horas y media, y yo constato que es un ataque cerebrovascular isquémico, con el examen y con el examen clínico y el examen de imágenes, y si no existen contraindicaciones, que hace un chequeo, ¿cierto? Rápidamente ahí en la urgencia. El tratamiento es la trombolisis endovenosa, es un fármaco que busca destruir este coágulo que está en la arteria, ¿ya? Para que este tejido, esta parte del cerebro que está sufriendo, porque está sin irrigación, sin oxígeno, sin nutrientes, vuelva a tener lo que requiere para poder estar funcionando y dejar de que se detenga este daño, ¿ya? Y también existen otros procedimientos que son más avanzados cuando hay arterias grandes ocluidas, ¿ya? Que no las tienen bien estudiadas cuáles son, y que pudiesen incluso requerir la intervención endovascular, que es entrar con un catéter, ¿cierto?, a la arteria e ir a destaparla ahí dirigidamente, ¿ya? Y esos son casos que en realidad tienen que evaluarse por el neurólogo y el neuroradiólogo intervencional que tiene las competencias para hacer este procedimiento, ¿ya? Esas son las terapias en agudo, en hiperagudo, ¿ya? Y los otros tratamientos, existen otros tratamientos que también se instalan cuando el paciente llega más tarde o tiene alguna contraindicación para este procedimiento. ¿Y qué pasa si el paciente tiene un accidente hemorrágico, un ataque cerebrovascular hemorrágico? En los ataques cerebrovasculares hemorrágicos, ahí existen otras metas, otros tipos de manejo que son más bien médicos, de manejo de la presión arterial, porque muchas veces se relaciona con hipertensión, manejo en una cama de paciente crítico, y eventualmente si hay resangrado o hemorragias grandes, ¿cierto? También se puede evaluar la posibilidad de intervenciones quirúrgicas, ¿ya? Pero en el momento hiperagudo, las terapias que se pueden implementar y que son, digamos, de mayor impacto son el ataque cerebrovascular isquémico, ¿ya? En la hemorragia es un manejo de tratar de estabilizar al paciente en un estado lo más estable y, por así decirlo, cuidar el cerebro que sigue estando, eh, que, está, que no sufra más cerebro del que ya sufrió, ¿ya? Pero no tenemos ninguna intervención tan categórica y tan dramática como es la reperfusión. Claro. Aparentemente sería más malo para mí si tengo una hemorragia cerebrovascular y no una
trombosis, un ataque isquémico. Claro, de todas maneras igual depende del tamaño, ¿cierto? Del tamaño ya sea de la arteria que se tapa, ¿ya? O del vaso que está involucrado y del tamaño de la hemorragia, ¿ya? Claro, claro. En general de eso va a depender el síntoma en el momento y la eventual secuela que pueda tener después. Eso es muy importante lo que usted está mencionando. ¿Qué va a pasar en mi vida futura si gracias a la terapia de primera línea que usted está planteando, yo logro mejorarme de mi ataque cerebrovascular isquémico, o sea, por cañería tapada? ¿Qué va a pasar en mi futuro? Claro. Bueno, además de este tratamiento de reperfusión, de destapar la arteria tapada, ¿cierto? Existen otras terapias que uno sí también tiene que cuidar, el manejo de las glicemias y la persona diabética, buscar todas las causas y todo lo que esté provocando el ataque cerebrovascular, que es también parte de lo que se hace cuando una persona se hospitaliza por un ataque cerebrovascular. Por un lado, se cuida para que este infarto sea lo más pequeño posible, no crezca más, ¿cierto? Empiece la rehabilitación también en forma precoz, que es muy importante, y el estudio para poder prevenir, ¿ya? Y tomar todas las medidas que podamos para poder intentar que no se repita un evento, ¿cierto? Que también es relevante. Y por otro lado, recuperar al máximo posible lo que ya el daño que la persona ha sufrido. En general, las consecuencias que voy a tener en el futuro van a depender, como ya les señalaba un poco, de el tamaño de la arteria, el tamaño del infarto que finalmente se consolide, de lo que quede, del tejido que finalmente murió, ¿cierto? Porque hay un tejido que muere y otro que queda en riesgo en el momento, y nuestro afán es rescatar tanto inicialmente es el tejido que está infartándose y toda la zona que está alrededor de esta, ¿ya? Claro. Entonces, evidentemente depende de esto, cuántos síntomas tengo al momento, cuánto daño tuve, ¿ya? Y los riesgos, claro, si en general, dependiendo de esto y del momento en que se consulte y se actúe, los riesgos son de discapacidad, de secuelas, ¿cierto? Ya sea Claro. motora, cognitiva también, ¿ya? Y también existe, como él decía, el riesgo de mortalidad por estos eventos. Si el cerebro es un órgano muy noble, ¿ya? Es, como usted decía, también para mí el órgano más importante, y el que tenga un daño y un daño severo, evidentemente puede traer complicaciones muy, muy, muy relevantes para el futuro de la persona. Claro, claro. Sí, me imagino que el público que está escuchando debe tener muchas preguntas. En algún momento las pueden evidenciar para que la doctora, que tiene la mejor disposición, se las aclare. Una pregunta mía, ¿hay algún grupo etario más expuesto a sufrir un accidente, un ataque cerebrovascular? Sí, como también ya habíamos conversado algo, en general la edad es un factor de riesgo que no podemos modificar a medida que envejecemos. Aumenta nuestra posibilidad de tener eventos cerebrovasculares. Y hay otras que sí podemos modificar y podemos cambiar, ¿ya? O tratar, ¿cierto? Como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el consumo de otras drogas y alcohol, ¿ya? El sedentarismo, la dislipidemia. Eh, Todos estos factores de riesgo debieran buscarse y tratarse, y son porque son finalmente el no tratamiento o el tratamiento irregular lo que nos hacen estar más expuestos a esta patología. El sedentarismo también es parte de los factores que nos hacen estar más expuestos a sufrir de estas patologías. En su Personas. experiencia como neuróloga, ¿diría usted que el ataque cerebrovascular ha aumentado en los últimos años en Chile, basándonos en el sedentarismo que ha creado un tremendo problema de obesidad con todos los problemas colaterales que presenta? La verdad es que en cuanto al impacto de los ataques cerebrovasculares en la mortalidad y la discapacidad en Chile, eso se ha mantenido en el último tiempo, o sea, no es algo que haya cambiado rotundamente y es igual pero esto viene ya hace muchos años, ¿ya? Todavía no logramos, por así decirlo, torcer el, el-
torcer la evolución de las enfermedades y la carga cerebro y cardiovascular, ¿ya? Entonces, al igual van de la mano y siguen siendo de las principales causas de muerte y de discapacidad en Chile y en todo el mundo. Claro, claro. Como dije inicialmente, este es un problema mundial, no solo de este rincón de la geografía del mundo. ¿Podemos prevenir los accidentes cerebrovasculares? Me respondo yo misma, claro, se pueden prevenir si yo evito todos los factores de riesgo. Es lógico, claro, ¿no? lo ideal sería que uno trabajara desde la prevención primaria, ¿cierto? Antes de enfermar. Esa es la prevención primaria. Antes de enfermar, estilo de vida saludable, ¿cierto? Que tanto hablamos de esto, alimentación saludable, de actividad física, buscar en forma activa las patologías de riesgo y tratarlas en forma activa, mantenernos activos en todos los sentidos. Y luego la segunda forma es cuando ya hemos tenido algún evento cardiocerebrovascular y que ahí también es un momento de actuar. Es como cuando ocurren también existen las isquemias cerebrales transitorias, ¿ya? A veces un vaso se tapa y se destapa en forma espontánea. Entonces, estos son los síntomas que ocurren en la casa, ¿cierto? Y chuta, por unos minutos, 20 minutos, la persona no pudo mover su brazo, su cara izquierda, le costó hablar, ¿cierto? Pero después se le quitó. Entonces dice, bueno, se le quitó, entonces estamos bien. Y no, porque es un momento para actuar, porque uno piensa que el cerebro se salvó en forma espontánea y hay que consultar de todas maneras porque hay que buscar por qué pasó para tratar de prevenirlo, ¿ya? Y las medidas de prevención secundarias también son efectivas buscando el prevenir un nuevo evento, ya que las personas que sufrieron uno evidentemente están en riesgo de sufrir otro si no se hacen modificaciones en lo que está permitiendo que estos eventos ocurran. Dentro del equipo de neurólogos del hospital, ¿hay alguna idea para organizar o ya lo han hecho un programa de difusión a la comunidad sobre este tema? En general, hasta ahora lo que se hace es participar activamente en el mes de la CB, del ataque cerebrovascular, que fue en octubre, y ahí se hacen actividades tanto dentro del hospital. Este año hubo una actividad en la Plaza de Armas, en conjunto con el Servicio de Salud y Ceremi. El año pasado participamos en capacitaciones, esto no es en la comunidad, sí, es en los hospitales también para que se organice la atención del ataque cerebrovascular, ¿ya? Y claro, evidentemente uno piensa que siempre falta y siempre tratamos de hacer más, y de hecho, bueno, el que yo participe en esto sin ser en estos momentos un área donde yo me desarrollo en forma particular, pero es una patología prevalente que todos los neurólogos tenemos que conocer, tenemos que manejar, y aunque uno no esté en el trato directo de la etapa hiperaguda, de todas maneras, como neurólogo del hospital, siempre, todos los días, estamos viendo pacientes con ataque cerebrovascular, ya sea hospitalizados o en los controles ambulatorios. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me habían entregado un listado de preguntas y ya las hemos analizado todas de la 1 a la 15. No sé si las personas que están conectadas quisieran hacer alguna pregunta. Leí dos comunicados, pero dependen de la respuesta del hospital donde se están atendiendo. Nosotros no podemos dar una respuesta adecuada. Nosotros estamos para enseñar con este programa, para enseñar acerca del ataque cerebrovascular, para mostrarle caminos de prevención y caminos de atención. Para eso, esa es la idea del programa. Doctora del Castillo, ¿alguna ¿Sí? cosa que quisiera usted para cerrar? Si no hay preguntas del público. Sí. Yo, bueno, este video que estoy viendo por lo menos aquí que está pasando, la verdad es que es incluso una escala que se usa en la atención prehospitalaria del ataque cerebrovascular y que busca masificar el conocimiento en la comunidad para sospechar y acudir a un centro de urgencia al momento de sospechar una ACV, ¿ya? Y que
dice ahí brazo, o sea, se le cae el brazo, se le cae un lado de la cara, habla raro, ¿ya? Esos son los síntomas más comunes probablemente de un ataque cerebrovascular y deben motivar la consulta rápidamente en un centro hospitalario, idealmente una urgencia de un hospital, por la complejidad y porque es una patología, como ya les había dicho, una enfermedad que depende del tiempo, ¿ya? O sea, yo tengo algunas ventanas que nosotros llamamos de acción, ¿ya? Igual, de todas maneras, siempre debemos consultar, incluso si no se encuentra un familiar que en realidad aparentemente está desde ayer así, bueno, de todas maneras hay que consultar porque aún se pueden hacer cosas, ¿ya? Una cosa es el énfasis en la atención rápida de urgencia, pero también la persona que ya tiene el síntoma instalado con varias horas igual debe consultar, ¿ya? Hay cosas que podemos hacer y modificar para tratar de mejorar al paciente, de mejorar un poco el pronóstico del paciente y también comenzar con las terapias de rehabilitación y el estudio, ¿cierto? Que también es relevante, el estudio de la causa, de la etiología, qué fue lo que ocasionó este problema y de esta forma también prevenir nuevos eventos. Ya existen, ante un síntoma de inicio brusco, donde yo pierdo una función, ¿ya? Neurológica, como hablar, mover un lado, sentir un lado, que también puede involucrar la visión doble, vértigo, ¿ya? Alteración de la marcha, que parten de forma brusca, es suficiente para consultar por sospecha de un ataque cerebrovascular. Y ese es el mensaje que para la comunidad que quería entregar. El resto del trabajo, bueno, tenemos que hacerlo de forma interna, con el personal de salud, siempre seguir haciéndolo porque ante el recambio evidentemente puede pasar que la información se vaya perdiendo, ¿ya? Pero es una patología que debe ser considerada relevante por la población y los equipos de salud. Es de esperar que se hayan conectado muchas personas de la Araucanía y sus alrededores para un tema tan interesante y tan bien explicado por la doctora del Castillo. Preguntas parece que no hay. Entonces, doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y entregarnos su experiencia y su conocimiento. Sus recomendaciones espero que no caigan en el vacío. Y hay que pensar que el ataque cerebrovascular es una emergencia, no es una urgencia. ¿Cuál es la diferencia? La emergencia significa que yo tengo que actuar ya, ahora mismo. En cambio, la urgencia la puedo diferir. Así que quede grabado en ustedes, público, que el ataque cerebrovascular es una gran emergencia, tal como si yo estuviera sangrando externamente de mi cuerpo. De nuevo, muchas gracias, doctora del Castillo, muy agradecida por su participación, que me pareció muy didáctica, muy comprensible. Que tenga una buena tarde y nos veremos en algún otro escenario. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Chao, adiós. Chao, chao.